Les invito a Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 7. Tomemos aire. Tenemos 50 y pico de versículos delante de nosotros. Y recuerde usted que el libro de Romanos es palabra de Dios y que Reyes es igualmente, o Primera de Reyes capítulo 7 es igualmente palabra de Dios. Quizás tenemos que tener un poquito más de paciencia, tenemos que tener un poquito más de sentido investigativo, etcétera, pero es igualmente palabra de Dios y necesaria para nosotros. Así que vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 51. Hermanos, esta es palabra de Dios. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a su medida y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, vamos a hacer silencio, por favor, les pido. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos.
Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor, en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición, que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remanente que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos, sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido.
Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en esto que hemos leído, y que quizás, siendo honestos, pues nos cuesta un poquito quizás entender, y nos falta a veces paciencia también. Sabemos, hay perlas, más que perlas, Señor. Cada palabra finalmente es tu voz misma que necesitamos interpretar con fidelidad y aplicar a nuestra vida para la gloria de tu nombre y para nuestro bien. Bendícenos entonces mientras estudiamos esta gloriosa descripción del templo y de sus muebles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, no sé cómo se sienten después de esta lectura. Pero esto es intencional, es decir, esto no es algo que al Señor se le escapa, ¿no? El Señor por alguna razón quiere que nosotros escuchemos esto y que nosotros estudiemos esto. Es importante, es necesario. Básicamente, nosotros, mejor déjenme empezar por aquí, nos equivocamos si es que nosotros interpretamos esto desde la teoría del arte o desde la historia de la decoración o del diseño. En otras palabras, uno lee esto y dice, bueno, esta es la descripción detallada de un montón de cosas que tienen que ver con arquitectura y con muebles, diseño de interiores y un montón de otras cosas. Bueno, quizás, mi esposa le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Le encanta el diseño interior, ¿no? Y a mí no me gusta, ¿no? A los hombres nos cuesta a veces ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Pero es importante en este caso, es muy importante. Fíjense que el foco realmente no está en esos detalles. El foco está más bien en la estructura del texto, en lo que se fija el autor, inspirado por el Espíritu Santo. Hay 3 cosas que vamos a ver aquí. De los versículos 1 al 12, vamos a ver una descripción que, claro, parece detallada porque son 12 versículos, pero si unimos el capítulo 6 con el resto del capítulo 7, que se pasa hablando del templo, esta descripción pequeñita del 1 al 12 está como metida ahí y pasa rápidamente, demostrándonos qué es lo que realmente es importante y lo que se menciona, pero no es tan importante. Los edificios secundarios les vamos a llamar, los edificios secundarios. Del 15 al 22
vamos a ver un testimonio en el templo. Salomón decide dejar un testimonio claro a través de 2 columnas gigantescas, con un testimonio que resume más o menos lo que está pasando y cuál es la actitud de Salomón con todo este gran proyecto del templo, su misma casa, bueno, los edificios secundarios y todo el mobiliario que tiene que estar allí. Un testimonio que Salomón quiere que quede claro. Y en tercer lugar, desde el 25 al 52, un montón de detalles. Un montón de detalles, pero que están centrados en elementos litúrgicos. Son un montón de cosas, pero tienen un foco. Nos habla de todo aquello que tiene que ver con la adoración, mobiliario que está relacionado con la adoración. Esas 3 cosas son las que vamos a explorar y usted puede respirar entonces, decir, entonces no son los 51 versículos de uno en uno. Son esas 3 cosas que queremos ver entonces. Fíjense entonces en los versículos del 1 al 12, queridos hermanos. ¿De qué nos hablan estos versículos? Bueno, nos hablan de estos edificios adicionales. Por ejemplo, el primero es el edificio de la casa de Salomón, su propia casa. Aparte de haber construido el templo para Dios, él construye su propia casa. ¿Se acuerdan ustedes? Así terminamos la semana pasada. ¿Cuánto se demoró Salomón en construir el templo de Dios? ¿Cuánto se demoró? 7 años. Y usted decía, ¿y para qué dice eso? 7 años. ¿A quién le importa? Bueno, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el templo se construye en 7 años con todo lo que ese templo tenía y la casa de Salomón en 13. Hay comentaristas que dicen tal vez, bueno, entonces lo de Salomón fue mucho más grande. No. Al contrario. Lo que nos está mostrando es que la casa de Dios fue construida, ¿qué? Con mayor velocidad, con mayor prioridad. Había una urgencia por tener el templo. Había una urgencia, ¿por qué? Por adorar a Dios. Hermanos, de lo que se trata este capítulo, como otros relacionados como el anterior, finalmente tiene que ver con la adoración. El templo simboliza la presencia de Dios y simboliza también el lugar en donde el pueblo de Dios adora. Sabemos por la historia de la redención también que ahora nosotros corporativamente e individualmente somos el templo de Dios. Y lo somos también, no solamente por este gran privilegio que tenemos de tener a Dios en nosotros, con nosotros, sino que también para ser recordados que tenemos que ser, ¿no es cierto?, ese templo de Dios puro y santo, pero también un templo que adora. Nuestro cuerpo, nuestra vida está destinada para la adoración a Dios. De hecho, este es otro ángulo que muchas veces se nos escapa. ¿Por qué Adán y Eva desconfiaron de Dios? ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? Hablamos, y está bien, de falta de fe, hablamos de desobediencia, hablamos de rebelión, todo eso está correcto. Pero ¿saben qué también faltó? Adoración. Por falta de adoración es que nosotros preferimos adorar, es decir, por falta de adoración a Dios, terminamos adorando otras cosas. Por falta de adoración a Dios es que vamos por otros caminos. Por falta de adoración a Dios, terminamos sirviendo a dioses falsos, a pensamientos equivocados, a deseos
manchados. Finalmente, hermanos, nosotros fuimos creados como criaturas que adoran. Y como criaturas que adoran, siempre vamos a adorar a alguien. La pregunta no es si adoramos o no adoramos. La pregunta es, ¿a quién adoramos? Si el placer es lo más importante, pues allá voy. Si Dios es más importante, allá voy también. Y el único digno de adoración es precisamente Dios. El negocio de Satanás es mentirnos para que nosotros adoremos a algo o a alguien más. Volviendo entonces, se demoró el doble, era una prioridad menor para Salomón. Estas descripciones del templo mucho más amplias en el capítulo 6 y en el resto del capítulo 7 nos recuerdan esta prioridad. Nos recuerdan que estos edificios secundarios, como la misma casa de Salomón, como este edificio también del bosque del Líbano, como este otro edificio que nos menciona más adelante, el lugar en donde juzgaba estos edificios de gobierno. Esta casa también que él hace para la hija de Faraón, que él había tomado por mujer, ya con estos destellos de pecado, porque él estaba o había tomado una mujer que no debía tomar. Todo esto nos demuestra entonces que finalmente el templo es más importante. El templo es fundamental, la adoración es lo más importante. Tal vez de forma más clara, solo cuando nosotros priorizamos la adoración a Dios, es que nosotros vamos a poder entonces tener una relación adecuada con nuestra propia familia, con nuestra propia casa, con la casa, por ejemplo, acá de su mujer, ¿no es cierto? Nos quiere decir entonces que nuestra adoración a Dios es prioritaria para que nosotros podamos tener una buena relación entonces con nuestra esposa. Nosotros vamos a poder gobernar mejor, tomando en cuenta lo que dice acá, cuando la adoración está en el centro. Dicho de otra manera, si usted prioriza su familia, y esto va a sonar un poquito mal, pero sigan conmigo. Si usted prioriza su familia, si usted prioriza las cuestiones políticas, si usted prioriza sus afectos enamoradizos, si usted prioriza cualquier otro tipo de cosa, antes que la adoración a Dios, usted tiene un enfoque equivocado. La adoración a Dios en primer lugar le permite a usted tener una buena perspectiva y cumplir precisamente bien, adecuadamente con el otro tipo de responsabilidades que usted tiene en casa, políticamente, en el trabajo, en sus relaciones, familiarmente, ya dije, etcétera. Tenemos nosotros que tener esto bien claro y simbólicamente eso es lo que la estructura del texto nos muestra. El foco de Dios cuando nos revela estas cosas está en la adoración a Dios. Si usted no adora a Dios en primer lugar, usted va a fallar como padre. Usted va a fallar como esposo o esposa. Usted va a fallar como hijo, usted va a fallar en su trabajo, usted va a fallar en absolutamente el resto de esferas de la vida. Importantes, pero no son tan prioritarias como su necesidad
de Dios en primer lugar. Si usted no entiende esto, usted entonces va a terminar dándole la prioridad a lo que no es prioritario. Y eso es lo que termina pasando en la experiencia muchas veces de gente que termina alejándose, por ejemplo, de la iglesia. ¿Tiene algún problema familiar? Se descuida de la iglesia y se centra en el tema familiar. Se alejó de Dios. Se aleja de Dios y luego va a tratar de, en sus propias fuerzas, tratar de resolver ese problema familiar y no va a poder tampoco. Porque nosotros solos no podemos. La gente tiene un problema en el trabajo, se aleja de Dios por priorizar el trabajo y uno termina siendo un mal cristiano y un mal trabajador. Usted quiere ser un mejor esposo y entonces, fíjese, esto pasa. No, vamos a decir que el esposo o la esposa no es cristiana o algo por el estilo, no quiere venir a la iglesia. Y el esposo o esposa cristiana, por priorizar la relación en la familia, termina alejándose y termina tratando de complacer al esposo o a la esposa no cristiano. ¿Cuál es la conclusión que termina dándose? Una mala relación con Dios y finalmente una mala relación matrimonial también, porque no se puede ser buen esposo ni buena esposa sin Dios y sin la palabra de Dios. Si usted quiere ser un buen profesional, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen funcionario, lo que sea, usted en primer lugar tiene que ser un buen cristiano. Tiene que ser un adorador sincero y priorizar su relación con Dios. Hay áreas de la vida prioritarias y otras importantes, pero no con la misma prioridad. Dios siempre va a ser primero y debe ser primero. En segundo lugar, fíjense lo que pasa en los versículos del 15 al 22. Bueno, otra vez estamos resumiendo, pero resulta que Salomón trae a un señor de nombre Hiram, otro nombre para ser considerado, ¿no es cierto?, en la lista de hijos y nietos futuros. Hiram también, ¿no? Bueno, y el Hiram es una persona muy hábil, y él es traído para hacer una serie de trabajos, ¿no? Él era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre era de Tiro, muy hábil con el manejo del bronce. Hiram era sabio, inteligente, ¿no?, y lleno de ciencia en toda la obra del bronce. Entonces del Salomón se trae al mejor, ¿no? Dice, me voy a traer, pero al que me va a hacer estos encargos, ¿no? Y bueno, es muy interesante, entre varias cosas que hace, finalmente él termina haciendo 2 columnas, y ese es el foco de este párrafo, o de estos párrafos, o de este texto del 15 al 22. Fíjese que si usted hace cálculos, ¿no?, hace los cambios de codos y de todo esto a metros, aproximadamente estas columnas son de 8 metros de alto y de ancho de 5 metros. Son unas cosas, pero gigantes. Y el Salomón les dice, vamos a ponerles 2 nombres, Jaquín y Boaz, ¿no? Y bueno, ahí es donde entonces uno tiene que encender un poquito como les decía al inicio, ¿no?, este sentido investigativo un poquito. ¿Qué quiere decir Jaquín, no? ¿Qué quiere decir Boaz?
Bueno, evidentemente son nombres que quieren simbolizar algo. ¿Saben qué quiere decir Jaquín? Significa Él establecerá. Dios establecerá. ¿Saben qué significa Boaz? En Él está la fortaleza. Es cierto que Salomón se trae a este hombre para que todo quede hermoso. ¿Por qué? Porque en el corazón de Salomón está este deseo y esta idea que en nosotros debe existir también. Esto finalmente es para Dios y Él se merece lo mejor. Pero yo quiero que quede también un testimonio claro para que no nos desviemos de las cosas, para que el templo no se vuelva en el objeto finalmente de adoración, en lo más importante. Aquí hay que dejar en claro que esto es hermoso, pero es para Dios. ¿Por qué? Porque Jaquín y porque Boaz. ¿Y qué es eso? Él establecerá. Dios es el que cumple, es la idea. Dios es el que va a cumplir su promesa hecha a mi padre, dice Salomón. Él es el que va a establecer este reino. Este reino que yo, Salomón, he recibido, va a ser establecido por Dios. Mi confianza está en Él, no soy yo, no es el templo, no es Hiram, no son las piedras, no es el oro, no son todos estos detalles. Es Dios el que establece el reino, el que cumple con sus promesas. Eso es Jaquín. Y Boaz otra vez, en él está la fortaleza. Simboliza la necesidad de que Salomón y cualquier tipo de rey de los que iba a venir después, dependa siempre en Dios. La fuerza para servirle a Dios viene de él. Fíjense qué importante. Dos ideas, bueno, simbolizadas a través de dos palabritas, pero dos ideas fundamentales que el cristiano siempre tiene que entender. Nosotros como la iglesia de Cristo, como el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que saber que finalmente el que logra las cosas, el que establece el reino de Cristo es Él. Nosotros no somos más que instrumentos. Instrumentos que debemos adornarnos de santidad, instrumentos que debemos entregarnos en total servicio a Dios, instrumentos que finalmente, sin embargo, confiamos en Dios. Nosotros no vamos a lograr nada si es que en primer lugar no confiamos en que Él es quien establece el reino. Y como parte del reino, Él establece su iglesia. No somos nosotros, no es el local, no son los edificios. Sirve, sí. Hacemos cosas y tratamos de hacerlas bien para el Señor, por supuesto. Nos esforzamos de diferentes maneras, amén a eso. Pero la obra es de Él, no es nuestra. La obra es de Él. Y si usted entiende esto, usted puede ser rey de Israel, pues es decir, puede dormir tranquilo. ¿Quién iba a poder dormir tranquilo? Imagínese el pobre Salomón frente a semejante responsabilidad. O sea, yo no me comparo para nada con un rey de Israel, por favor no vayan a pensar algo así. Pero ustedes creen que yo podría dormir tranquilo con semejante responsabilidad de ser pastor de una iglesia. Dios, por su gracia, me ha dado esta confianza de que todo lo que sucede aquí finalmente sucede porque Él es el que controla esto. Ustedes son hijos de Dios. Él obra en ustedes, en nosotros. Yo como ustedes soy un instrumento y nada más. Y eso es lo que a mí me permite entonces descansar tranquilo.
y ya hemos mandado a hacer 2 columnas enormes, solo que no sabemos dónde ponerles. Él es el que establece esto. ¿Quién ha hecho esto? Dios. Esta iglesia en septiembre va a cumplir, Dios mediante, 20 años. 20 años. Y empezó con un puñadito de gente. Éramos 3 familias o algo así. ¿Y quién hizo eso? Dios. Él establece, Él hace, Él logra. Y ustedes quizás, bueno, uno que otro sí va a ser pastor, anciano y diácono, y lo son, pero finalmente somos cristianos y como cristianos tenemos que confesar lo mismo. En su servicio al reino de Dios, en todo lo que usted hace, usted tiene que saber que Él es el que está con usted y que Él es el que hace la obra. Usted sigue, usted confía, usted obedece, pero es Él. Si entendemos esto, entonces no solo podemos dormir tranquilos, sino que podemos disfrutar finalmente de ser incluidos en esta historia que es Dios el que está soberanamente manejando y haciendo. Pero no solo es entonces el hecho de que Él va a cumplir, que Él es el que ha prometido y que Él es el que establece, sino que además Él es, como dice acá, bueno, no es Él, sino que Boaz, ¿no? ¿Qué simboliza Boaz? Ya dijimos, Él es, o ¿qué quiere decir Boaz? Él es la fortaleza, en Él está la fortaleza. Y esto también es que importante. Usted como cristiano se puede sentir, y todos nos sentimos de una u otra manera, débiles. O sea, si usted dice, no, pero yo soy súper fuerte, bueno, no es cierto. Ninguno de nosotros es fuerte en sí mismo. Todos tenemos nuestras debilidades. Pero tenemos que saber que como cristianos, nosotros tenemos un Dios que nos dice, la fortaleza está en Él. Solamente pensando así es que nosotros podemos tener vidas entonces que realmente aporten en la extensión del reino de Dios. Porque si nosotros, tal vez sinceramente decimos, yo soy débil, yo estas cosas no sé hacer, me da temor, yo no puedo hacer esto, yo le digo amén, yo estoy en las mismas. Pero la fortaleza está en Él. Usted dice, pero yo tengo miedo de estas cosas, tengo este tipo de emociones y hasta lucho con temores, lucho con ansiedades y cosas. Bueno, todos en alguna medida. La fortaleza no está en usted, la fortaleza está en Él. Miren, piensen en esta congregación. Nosotros siendo una congregación no tan grande, por la gracia de Dios y confiando en que Él es el que establece y que en Él está la fuerza, lo que hemos hecho es seguir simplemente lo que Él nos ha ido mostrando, las necesidades que se han ido mostrando, hemos tratado de responder a ellas, confiando en que Él establece y que en Él está la fuerza. Y gracias a Dios, hay esta congregación que el Señor ha establecido. Se plantó la iglesia en Tumbaco, se plantó la iglesia en el sur, se inició un seminario. Estamos estableciendo relaciones con la iglesia en Cuenca, se formó ya una denominación junto con la iglesia La Gracia, tenemos relaciones con los hermanos holandeses, un montón de cosas en las que participamos, pero no somos nosotros los de la fuerza ni los capaces, es Dios. Y por eso yo les quiero motivar a que no tengamos miedo.
no porque no haya miedo en nosotros, sino porque tenemos un Dios a quien estamos unidos que nos fortalece, que cumple con su palabra, que ha prometido que Él establecerá. La verdad es que no mandamos a hacer los pilares aquí para la iglesia. No tenemos esos pilares, pero sí tenemos que recordar que eso es cierto, que Dios establece y que Él es, y en Él está la fortaleza. Esto lo entendió el apóstol Pablo claramente, creo que hoy también hice referencia a ese pasaje, pero para mí es tan importante en 2 de Corintios capítulo 12, cuando Pablo finalmente, para no ser exaltado por cierta información que él recibió, recibe un aguijón en la carne que es metafórico de un problema, cualquiera que éste sea, algo que él estaba cansado de enfrentar una y otra vez, cualquiera que éste sea. Y dice, ya le he pedido al Señor que lo quite de mí, que me quite esto. Y Él me ha contestado, no, mi gracia es suficiente. Aprende que cuando eres débil, eres fuerte. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, nuestro deseo no debe ser quitar nuestra debilidad. Nuestro foco no debe estar en nosotros. Nuestro foco debe estar en ¿quién? En Dios. Él establece, Él fortalece. La debilidad que yo tenga está ahí. Amén. Pero Él me fortalece. Estoy hablando de debilidad, no estoy hablando de pecado. Ese pecado usted sí tiene que mortificar. Por si acaso. Ese pecado sí tiene que mortificar. Estoy hablando de debilidad. Que todos tenemos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte solo. Pero en Cristo sí. En Cristo sí. Y ese es el testimonio de Salomón. ¿Se acuerdan? Él estaba temeroso, él decía, yo no sé ni siquiera qué es lo que tengo que hacer aquí. Es más, me siento demasiado joven para esto, yo no sé. Dame sabiduría. Y Dios no solo le da sabiduría, sino que también le ayuda a entender que Él le ha dado promesas, que Dios cumple, y le da también la fuerza necesaria para hacer incluso semejante obra. El templo y todo alrededor de este. En tercer lugar, todos estos detalles que les anticipaba del 23 al 52, una sección enorme, tal vez la sección hasta más grande, un montón de detalles, pero si usted se pone a leer con aún más tiempo y detalle, usted va a ver que, o sea, no es una descripción de absolutamente todo el mobiliario que está dentro del templo. En su Biblia tal vez dice el mobiliario del templo, pero no es todo lo que hay como mobiliario en el templo. El énfasis está en el mobiliario litúrgico. ¿Qué queremos decir con esto de liturgia? Básicamente una palabra interesante para hablar de lo que tiene que ver con la adoración. Se centra en los muebles que tienen que ver con la adoración. ¿Por qué? Por la simple razón que para el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, él está fascinado pues con estos temas. ¿Por qué? Porque él está fascinado con Dios y con la adoración a Dios. Y con lo que implica adorar a Dios. Porque el corazón del adorador está entregado a Dios. Yo no sé si para ustedes esto es así, pero yo creo que debería ser así. El evento más importante de su semana debería ser el domingo cuando usted se encuentra con Dios.
O sea, no venirle a oír al pastor Pablo, no es eso. Es toparse con Dios. Es estar adorando a Dios. O sea, es más, hagamos una pregunta aún más simple, ¿no? ¿Está usted consciente que usted viene acá a adorar a Dios? Porque la gente dice, ¿a dónde va la iglesia? ¿No? ¿Y qué hacen ahí? Bueno, ahí café, unas galletitas no tan buenas, llenan, una prédica hay más o menos. Tengo algunos amigos. Eso es un club, pues. Eso es un club. Este no es un club. Esta es la congregación o una de las muchas congregaciones de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y somos hermanos que nos juntamos con nuestras virtudes y defectos a adorar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A renovar el pacto con Él, no al estilo enlace, sino al estilo bíblico. A arrepentirme de mi pecado, a confiar en Él, a recordar el Evangelio y a decir, tengo un Salvador, Él me guarda, Él me cuida, Él me salvó, Él murió por mí. Y yo quiero agradecerle con mi vida y quiero que mi vida sea usada por Él para el avance del reino. Entonces, si usted piensa así, usted es capaz de escribir esto también, pues. Un montón de detalles sobre, verán, así va a ser la adoración y vamos a usar estas cosas y esto. Obviamente, esta es la descripción del antiguo pacto. Claro, con otros ojos esto suena demasiado o con otro corazón, ¿verdad? Pero finalmente esto no es demasiado, porque todas estas cosas son hechas para Dios y para el Dios que es mío y que me ha salvado y que se merece toda mi adoración, todo mi agradecimiento. Toda esta descripción entonces maravillosa, cada detalle, cada descripción de lo que se fundió, las calabazas. Por acá hay otra fruta que ni siquiera sé cuál es. Se me escapa por aquí. Pero estas fuentes enormes, las tenazas, los cuencos, galones de galones que tenían que estar allí dispuestos de agua, la cantidad de oro, la cantidad de plata, el altar, la mesa, los candeleros. El oro no era cualquier oro, oro purísimo. Lámparas, tenazas de oro, cántaros, tazas, cucharillas, en fin, tantas y tantas cosas, todas relacionadas con elementos que anticipaban la obra de Cristo, la necesidad de un sacrificio perfecto que limpie del pecado y asegure la salvación de su pueblo. Por eso es que el autor no encuentra esto tedioso. Por eso es que él está tan emocionado de todos estos elementos, porque son cosas que van a ser utilizadas para mi salvación, para mi expiación, y finalmente son hechas para Dios. Finalmente es un acto de adoración, tal vez no corporativo,
pero sí es la expresión del pueblo de Dios haciendo las cosas para el Dios que merece toda nuestra alabanza. Nuestra adoración, queridos hermanos, entonces, y todo lo que sucede en la adoración y todos los elementos para la adoración, guardando las distancias, obviamente, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo que representa cada una de estas cosas. Nuestra adoración es para Dios y debe ser entonces bien hecha. Y por eso, queridos hermanos, es que nosotros, otra vez como el templo del Espíritu Santo, y nosotros aquí reunidos, tenemos que entender lo que pasa aquí. Y por eso es que nuestros sentidos tienen que estar bien controlados y tienen que estar bien dirigidos cuando nosotros estamos adorando a Dios. No es simplemente por un sentido de que el consistorio es muy estricto, ¿no? Dicen, pero no dejan entrar ahí, pastor. Solo hay cómo entrar cuando hay la música, ¿por qué no deja entrar? Se acumula la gente. No son caprichos. Es porque estamos adorando a Dios. Es porque estamos en presencia de Dios y Él merece toda nuestra atención y merece todo nuestro afecto. Y cuando nuestra mente se vació, ¿no? Y cuando yo les estoy leyendo la palabra de Dios y pasa algo y de repente ustedes, porque yo les veo, claro, yo les veo a todos ustedes no se pueden ver entre ustedes, pero de repente entra alguien y nos desconectamos de la adoración. ¿A quién? A Dios. Entonces, por eso es que si usted llega tarde, entendemos, no hay problema, planifique mejor, pero entienda que usted está viniendo quizás a la cita más importante que usted tiene en su semana. Y no hay problema, si llegó tarde nos pasa a todos, pero no salude con toda la fila. ¿Se da cuenta? Usted está pensando en, tengo que saludar a mis amiguitos, a mis amiguis, y no en que está adorando a Dios. Los niños están bienvenidos completamente. Y les hemos dicho siempre, queremos que estén aquí. Pero si ellos, por su edad, por supuesto, y por supuesto por su pecado también, ¿no es cierto?, se desenganchan, por eso les pedimos que les calmen un poquito fuera para que no nos interrumpa la adoración a Dios que Él se merece. A propósito, los padres de niños chiquitos, ustedes tienen que, el objetivo no es que estén calladitos y no hagan ruido. El objetivo es que ustedes les enseñen desde chiquitos que ellos están en la iglesia y que están adorando a Dios y que por lo tanto deben aprender a controlar sus emociones y sus deseos y tienen que permanecer tranquilos. No lo van a hacer, pues, de inicio. No lo van a hacer. Pero Dios es nuestra fortaleza y de a poquito ellos van a ir aprendiendo. Esa es nuestra misión, enseñarles con paciencia, con amor. Pero tienen que aprender y nosotros tenemos que enseñarles. Hay un post que compartí ayer porque me pareció muy interesante que decía, el abuelito decía, la iglesia es muy importante, es esencial, porque adoramos a Dios. El papá ya dijo, la iglesia es opcional. El hijo ya dice algo así como la iglesia de vez en cuando. El nieto dice, ¿y quién es Jesús?
lo que nosotros hagamos como padres y les enseñemos a nuestros hijos es lo que ellos van a hacer en el futuro. Si nosotros empezamos a tomar la adoración a Dios como algo trivial, si nosotros empezamos a tomar la adoración a Dios como algo opcional, no nos sorprendamos que luego entonces nuestros hijos no les interese. Y no lo hacemos porque simplemente pensamos que tienen que estar aquí. Niños, no es que nosotros somos aburridos y decimos, tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque tienes que estar aquí, porque yo digo. No es eso. Es por su bien. Es porque lo mejor que a ustedes les puede pasar es conocer al Dios verdadero y vivir en comunión con Él y servir a quien realmente tienen que servir. Para eso fueron creados y su vida va a ser abundantemente bendecida. Yo les dije que había más de lo que parecía. La adoración entonces, queridos hermanos, es muy importante. La adoración es el fundamento de nuestra familia, de nuestra vida política del país. Debería serlo. Tristemente no lo es y por eso nuestra nación va por otros lugares. La adoración a Dios debe ser el fundamento de todo tipo de relación y nuestro esfuerzo en cualquier esfera de la vida. Nosotros dependemos de Dios. Él es quien promete y Él es quien cumple. Él establece su reino, Él establece su iglesia. En Él encontramos la fuerza para ser discípulos fieles. Y nuestra adoración finalmente a Dios debe ser finalmente bien hecha y con un corazón totalmente entregado y emocionado de ser parte de la familia de nuestro Dios. Que el Señor entonces nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por recordarnos que la adoración es muy importante. Señor, más importante que cualquier otra cosa. Y lo es porque tú eres nuestro Dios creador, que te mereces toda nuestra alabanza. Y porque también es buena para nosotros, para que seamos discípulos fieles y para que podamos disfrutar, Señor, de nuestro tiempo aquí como hijos tuyos. Enciende, Señor, en cada uno de mis hermanos esta emoción que percibimos en el autor del texto que hemos leído, por supuesto inspirado por ti, que no escatima palabras en un sentido ni tiempo, porque está maravillado, Señor, de ti y la adoración que tú mereces. Ayúdanos, Señor, entonces a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, con todo el corazón. Amén.